la, la, la sesión y vamos a compartir pantalla. ¿Ven ustedes la pantalla ahí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, estábamos hablando de la calidad y con esto nos vamos a meter al concepto de mejorar. La calidad siempre busca, fuera de verificar que las cosas se hacen bien, el norte final de la calidad es mejorar los procesos. La Toyota, la empresa Toyota, la fábrica de autos japonesa, se posicionó en el mundo por ahí por los años 90, 1990 por ahí, y superó a los norteamericanos y a una serie de otras marcas que llevan muchos años en el mercado, básicamente por la calidad de tanto de los productos como de los procesos que ellos aplicaban en la fabricación de los autos. Y por eso seguramente, no sé si ustedes lo han escuchado, pero hoy en día se habla de las herramientas Lean, se habla de Six Sigma y una serie de metodologías sofisticadas para implementar gestión de calidad en las empresas, que todas esas provenientes de Japón. Obviamente después complementado con algunos gurús que nacieron en Norteamérica. Pero el norte final es lograr optimizar los procesos. Entonces, por eso que en esta lámina las empresas necesitan mejorar. Eso es una cuestión, aunque parezca de perogrullo, pero es necesaria, porque en un mundo como el actual, que es globalizado, en que uno tiene que competir con gente de distintos países, una de las maneras de poder ser exitoso es tener buenos costos, ¿cierto? Tener costos más bajos que la competencia o muy competitivos. Y por otro lado, tener muy buena calidad de los productos. Si yo logro esas dos combinaciones de buena calidad teniendo costos razonables, probablemente voy a ser muy competitivo. Y eso implica de que tengo que trabajar en mis procesos para bajar los costos. Bueno, este es un talón de Aquiles a propósito de lo que estamos hablando de la economía chilena, porque aunque la economía chilena es muy abierta y hay muchos tratados de libre comercio con muchos países del mundo, las exportaciones chilenas primero adolecen de dos problemas. Solamente exportamos materias primas, no exportamos productos con valor agregado, con manufactura, tecnología agregada, lo cual nos limita. Y el segundo tema, aún más complicado que el primero, es que la mayor parte, el mayor porcentaje de exportaciones está en manos de pocas empresas. No más de 60 empresas en Chile tienen casi el 80% de las exportaciones chilenas. O sea, está todo concentrado en pocas empresas. Y al estar concentrado en pocas empresas, significa que los buenos precios, porque en el mercado externo, exportador, sostienen mejores precios que en el mercado chileno. Y por lo tanto van a haber mejores beneficios para esa empresa, pero esos beneficios no van a llegar al grueso de las empresas chilenas. Va a llegar a un porcentaje menor. Entonces, esos empleados, por supuesto, van a tener mejores remuneraciones, mejores oportunidades de capacitación, acceso a tecnología interesante, etcétera, pero ¿cuántos son? Son pocos en relación al total de la población chilena, trabajadora, digamos. Y ahí también hay un tema que tiene que ver con que los empresarios chilenos
muchas veces nos han dado el ancho. Las pymes chilenas solo representan entre el 3 y el 4% de la exportación. O sea, de las exportaciones chilenas hacia el mundo, entre el 3 y el 4% corresponden a pymes, pequeñas y medianas empresas. El resto corresponde a grandes empresas. En otros países, esa relación para las pymes es mucho mayor, alrededor del 12%. O sea, 3 veces lo nuestro. Entonces uno se pregunta por qué las pymes chilenas no han sido capaces de exportar. Bueno, hay respuestas para ello. A mí me tocó personalmente vivir una de esas situaciones. El año 2003 más o menos. ProChile es una entidad pública que está encargada de todas las exportaciones chilenas. Echó a andar un programa que se llama Internacionalización de la Pyme Chilena. Y este programa se regía por un modelo que había sido bastante exitoso en Europa. Bueno, el modelo tenía 2 fases. Tenía una fase preliminar que se hacía un diagnóstico para verificar en qué pie estaba cada empresa y si tenía las condiciones para exportar o no. Y una segunda fase, que aquellos que pasaban la primera fase, o sea, que pasaban el diagnóstico, ya empezaban a trabajar en cómo abrir ciertos mercados en el mundo y definir precios, canales de distribución y a todo lo que es la parte como comercial. Entonces, se llamó a un concurso para tener consultores que apoyaran este plan de internacionalización de la pyme. Yo quedé seleccionado junto con una serie de otros personajes, éramos como 30, y me tocó participar en la fase 1, pero para que ustedes vean la resultante, se presentaron alrededor, se hizo un llamado a las pymes a que participaran en este proceso. Se inscribieron alrededor de 1.500 pymes. De esas 1.500 pymes, alrededor de 800, 850 por ahí, no pasaron la fase 1. En otras palabras, su estructura como empresa, sus procesos, no tenían la consistencia ni la fortaleza como para pensar en exportar, con las condiciones que obviamente se eleva la vara cuando uno quiere exportar, porque la calidad tiene que ser mejor, a veces los volúmenes son altos y tienen que estar en el tiempo apropiado, porque si no el barco se va, y con ciertas condiciones que imponen los clientes, etcétera. Y de esas otras empresas que quedaron, de las 600 que habían pasado la fase 1, creo que solamente, después me enteré por los contactos que tenía ahí, no más allá de 250 lograron transformarse en exportadoras, y en una exportación también intermedia, no una exportación intensiva. O sea, si sacamos la estadística, 200 de 1.500, o sea, estamos hablando de alrededor del 15%, un poco menos, como un 12%, lograron ser empresas exportadoras. Entonces, algo pasa con los empresarios pyme, que no tienen las capacidades o la actitud quizá para transformar su empresa y convertirse en una empresa exitosa y competitiva a nivel internacional. Se los comento eso porque es parte de la realidad que ustedes van a encontrar en el futuro. Empresas
pymes que no han sistematizado sus procesos, el tema de la calidad no lo han manejado como corresponde, y van a ser empresas en las cuales van a haber muchos problemas repetitivos, los ingenieros transformados en bomberos atómicos, apagando incendios, pero no desarrollando cosas tan interesantes. Bien, entonces, para poder mejorar una empresa, primero las personas tienen que tener estas ansias, estas ganas de hacer las cosas mejores. Entonces, esa parte hay que trabajarla en lo que se llama la cultura de la organización. ¿Cómo trabajo con las personas para que no sean conformistas, se queden ahí en un nivel de mediocridad, sino que busquen siempre ir más allá? Por otro lado, se debe gestionar para generar mejoras. Normalmente la gestión pasa por lo que viene más adelante. Dice, se puede mejorar solo si se mide. O sea, esto lo dijo Deming, que es uno de los gurús del tema de calidad, y él dice que si yo quiero mejorar un proceso, lo primero que hacer es que tengo que medir. Esto es lo mismo que el cuerpo humano. Si el paciente llega con que tiene problemas de que se cansa o que se altera el ritmo cardíaco, lo primero que le va a decir el médico antes de emitir cualquier opinión o diagnóstico o alguna opción de mejora, le va a decir, tómese tal y cual exámenes, hágase un electrocardiograma, un test de resistencia física, quiero que medir también qué es lo que está pasando en su sangre, etcétera, etcétera. Bueno, eso que hace el médico también lo tiene que hacer el ingeniero, pero a través de indicadores o KPIs que se llaman. Indicadores clave de proceso. Key Process Indicator. Eso significa KPI. Entonces yo tengo que tener un elemento para medir cómo se comporta un proceso. Ustedes han visto, por ejemplo, las noticias que de repente dicen que la gente en los hospitales y centros de atención de salud público esperan días, semanas y meses porque los llamen. Esa es una forma de medir la eficiencia de atención en los hospitales públicos. Pero yo también podría medir en distintos ámbitos. Yo puedo definir una medición que me expresa cómo se comporta y después tengo que empezar a decir, bueno, ¿puedo hacerlo mejor que lo que actualmente me indican los números? Y ahí establezco un plan de mejora continua. Por otro lado, solo se puede medir lo que se conoce o entiende. O sea, antes de medir, yo tengo que conocer o entender todos los procesos, cómo funcionan. Bueno, entre paréntesis, no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de Six Sigma, pero Six Sigma, que es un método de control estadístico de procesos orientado a la mejora continua, obliga a que las empresas tengan muchos indicadores de medición, pero además tienen que tener una metodología de trabajo con una cultura. Ellos hablan de ciertos líderes y hablan de black belt o cinturones negros, usan la misma analogía de lo que se hace con la gente que practica karate, cierto que los maestros son los blancos, los cinturones negros, y después hay unas categorías de cinturones verdes u otros, cuando todavía son menores su nivel. Aquí también en Six Sigma se usa un concepto de líder black belt, líder green belt, líder yellow belt, y son categorías de líderes. Y hay una forma de trabajo. Fíjense que el sistema Six Sigma, que es como ya lo más
top que hay en el tema de calidad, significa que en 1 millón de eventos solamente hay 3,4 errores. ¿Qué significa eso? Supongamos que una de las líneas aéreas de Chile, sea LAN, Skype u otra, echar a andar un plan de mejora continua con el objeto de que sus vuelos salgan a la hora, porque es una cuestión cierta importante para el cliente, que no hayan atrasos en la salida de los vuelos y que tampoco hayan modificaciones en la agenda. Si aplicara esta línea aérea un programa Six Sigma para ese concepto, significaría que en 1 millón de vuelos no habría más de 4 que podrían salir atrasados. Imagínense lo que significa eso, es casi la perfección. Pero para llegar a eso, son muy pocas las empresas en el mundo que han llegado a eso. No hay más de 500 en el mundo. Y están las grandes corporaciones, la Ford, la General Electric, Toyota, etcétera, Siemens. La clasificación normal para las empresas es 3 Sigma. Y 3 Sigma significa que hay alrededor de un 10% promedio de errores. O sea, de 1 millón de vuelos, 100.000 saldrían con atraso o con problemas. Por eso que para llegar a Six Sigma no es llegar es decir, voy a implementar Six Sigma. Tengo que preparar la organización, tengo que establecer estos indicadores para medir los procesos y con eso pues puedo mejorar. Bueno, también existe el concepto de costos ocultos. Aquí vemos un velero, un barquito navegando, y resulta que debajo del agua, esto puede representar un proceso, ¿cierto? En que el proceso tiene entradas y tiene salidas. Las entradas son, no sé, materia prima, energía, horas hombre, máquinas. El proceso es cómo se utilizan todo esto para transformar, por ejemplo, los insumos en la materia prima, y finalmente como output o salida están un producto final o un servicio final. Pero fuera de los costos que están asociados a la transformación de esas materias primas en los productos finales, hay ciertos costos ocultos que sí están influyendo en los resultados finales. Por ejemplo, errores de envío. El cliente me pidió un producto con una cierta característica, le envié una válvula que era de para tal presión y con tal dimensiones, le mando una válvula distinta. O la cantidad que me pidió es distinta a la que yo le envié. Pueden haber datos incompletos. Alguien, el jefe de planta le entrega a la persona operativa que está en un torno para que le haga un eje de acero y no le da todos los datos y por lo tanto el plano con que se hizo el eje no está bien hecho y por lo tanto o le faltan datos y por lo tanto el producto no sale bien y va a tener que reprocesarlo o a lo mejor perderlo si es que es un error muy importante. Hay ausentismo en la gente, ¿ya? O a veces, ese ausentismo a veces no necesariamente es que también es un poquito más sutil esto. Podría ser que sí está presente en la empresa, pero saca la vuelta. O sea, puede ser directamente un ausentismo físico, no fue. Bueno, ustedes saben que en Chile se inventan mucho las famosas licencias médicas.
gente que no va y se consigue una licencia, pero en el fondo está afectando a la empresa. Y hay otros que van, pero sacan la vuelta. Por eso que muchas empresas hoy en día también está limitado el acceso a Internet. Porque mucha gente que se empieza a ver otras cosas, no de la pega, en su puesto de trabajo. Entonces, las empresas han tenido que obligadamente prohibir o impiden que el computador tenga acceso a cualquier página. Entonces, eso significa menor productividad. Y ahora, al haber menor productividad, somos menos competitivos. Pueden haber roturas de equipos. O sea, todos los equipos se desgastan y tienen fallas, pero cuando ya la mantención es muy mala, esas roturas se transforman en una verdadera tormenta. Hay fallas continuas y obviamente las interrupciones de producción nos alteran los costos y nos alteran los plazos de entrega y finalmente alteran la eficiencia y productividad de todo el proceso. Hay falta de capacitación en el personal. Una persona está comprobado que hace las cosas mejor en la medida que tiene más conocimiento y por supuesto también si eso lo acompaña la experiencia. Pero si tiene falta de conocimiento, la persona es más insegura, es más lenta y comete más errores. Ahora, ¿por qué puede faltar capacitación? Porque muchas veces los empresarios tampoco valoran este concepto. Y en Chile hay un mecanismo que se consigue a través de una institución que se llama CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que depende del Ministerio del Trabajo, que permite que una empresa capacite a su gente y después recupera el costo de la capacitación, una parte completa o parcial, cuando declara los impuestos en abril de cada año. O sea, se descuenta de impuestos después. O sea, es una manera como el Estado incentiva a las empresas a que capaciten a su gente. Pero las estadísticas dicen que en los últimos 20 años en Chile, de todos los fondos que pone el Estado, que son más o menos 400 millones de dólares al año, solamente se ocupa un tercio para capacitar. ¿Por qué el resto no se hace? Bueno, nuevamente es porque probablemente o las pymes están muy apretadas y no tienen dinero ni siquiera para mandar a la gente a capacitar, están con los flujos de caja demasiado estrechos, o derechamente porque los gerentes de esa empresa no han evaluado el valor que tiene la capacitación. Y por esa misma razón no tienen programas, no tienen planes, y eso significa que la gente está un poco a la deriva. ¿Ya? Me acuerdo haber hecho años atrás un curso en una empresa metalúrgica en que el principal operador de los equipos de esa planta, en un taller que hicimos para analizar, estábamos hablando sobre todos los conceptos de gestión de procesos justamente productivos. Él dijo que ese era su primer curso que tenía desde que él solamente había trabajado en esa empresa. Llevaba 18 años en la empresa y era el principal operador. Pero él estaba feliz porque era su primer curso en 18 años. Entonces uno se pregunta, chuta, siendo que era el mejor operador, ¿cómo esa empresa no se preocupó de perfeccionarlo antes? Y a su vez ese operador podía haber perfeccionado al resto de los operadores. Entonces, se fijan, hay falta de visión, falta de compromiso y sobre todo yo diría falta de liderazgo. Muchos empresarios administran el negocio, pero no son capaces de liderarlo para transformarlo. Productos no conformes. Esto se produce obviamente porque no hay un sistema de gestión de calidad. Las cosas se hacen al lote.
no se controla la calidad, los proveedores no se controlan, los materiales se compran al más barato, pero no los mejores, no hay procedimientos para el manejo de los procesos, etcétera. Ahí pueden haber muchas razones. Y lo mismo, métodos poco establecidos. Las cosas se hacen un poco por experiencia, pero no hay un método de trabajo y que sea común para todos. Entonces salen un poco a la chilena, digamos, improvisando un poquito, pero no existe ese método, no está definido. Entonces, estas son cosas con las que ustedes van a tener que lidiar cuando salgan de la universidad. Encontrarse con empresas que tienen estos como los icebergs, ¿cierto? El iceberg, hay una parte que se ve arriba, pero hay otra parte que está enterrada bajo el agua. Esa parte que está enterrada debajo del agua es la que no se ve la empresa. Son todos estos problemas que están aquí. Y por eso que se llaman costos ocultos. Y si una empresa le quiere que le vaya bien, tiene que tratar de eliminar o minimizar lo más que se pueda estos costos ocultos. Antes de seguir, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Patricio Sagredo, ¿qué opina de estos costos ocultos? ¿Qué impresión te queda? ¿Respecto a algo general, profe, o a algo puntual? No, ¿qué te parece de que lo que te estoy comentando, que se da muy fuertemente en las empresas pymes chilenas, de que esos costos ocultos están ahí latentes y nadie los soluciona? ¿Qué impresión te deja eso? La verdad es que sí. Yo, por ejemplo, tengo una referencia cercana que es la de mi mamá, que trabaja en una empresa forestal, pero es supervisora y empezó hace poco. ¿Ya? Y bueno, ella me comenta que igual tiene esta falencia el tema de la capacitación. Como que no se preocupa mucho de capacitar al personal para, no sé, para trabajar con cierta maquinaria. Como que en vez de capacitar a los que tienen, como que contratan gente externa. Exacto, o sea, O, hay muchos empresarios que, o sea, se supone, mira, hay una curva que está determinada por una institución chilena, en este momento no me acuerdo, pero que te dice que en la medida que tú tienes más educación deberías pagarle mejor a la gente. Es obvio, ¿cierto? O sea, un técnico universitario gana más que una persona que llegó hasta cuarto medio, y un ingeniero civil gana más que un ingeniero o técnico universitario, y un ingeniero civil con un magíster gana más que el que no tiene el magíster, y un ingeniero civil con un doctorado gana más, o debería ganar más, porque a veces no ocurre eso, por otras razones, ya, pero debería ganar más que uno que no tiene esos títulos. Entonces, en la medida que se va perfeccionando a alguien, debería haber una mejor recompensa, el mercado le recompensa su esfuerzo de estudio. Pero si una empresa capacita a alguien, también debería después en el tiempo, si esa persona empieza a dar mejor resultado, debería aumentarle su sueldo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso claro, no lo hace. como lo lógico. ¿Ah? ¿Perdón? No te escuché. Sí, es que bueno, igual pasa que... ¿Ah? ¿Qué es lo que quisiste decir? ¿Aló, profe? No, que bueno, en este caso como es una empresa no muy grande, a veces pasa que, no sé, pasan a operadores como supuestamente que es mejor, pero no le suben el sueldo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona, como no le suben el sueldo, pero ya a lo mejor tiene un cartoncito que se consiguió en algún lado, si es que lo mandaron a la capacitación, va a buscar pega en otra parte. Entonces, mira la conclusión estúpida que llegan algunos empresarios. Dicen,
¿qué gano con capacitar a mi gente para que después se me vaya para otro lado? El problema no es de la persona que se va para el otro lado. Claro, sí. El problema es del que no fue capaz de asociar más capacitación con también una mejor remuneración. ¿Te fijas? Entonces hay un conjunto de cosas que paradigmas que hay, que lamentablemente impiden que esto funcione como un círculo virtuoso. Y ahí, bueno, lo que pasa es que un ingeniero de alguna manera es un solucionador de problemas. Y muchas veces lo van a tirar a ustedes a la pelea el dueño de la empresa que los contrate. Oye, le van a decir, mira, hemos visto que la eficiencia, los costos están muy altos. Así que tienes que prepararte un plan para que en los próximos 6 meses esto se optimice. Te pasan los números, te dicen ya, los costos van a tener que bajar en tal porcentaje, la eficiencia va a tener que aumentar en tanto. Pero a tú meterte en los procesos, antes de poder sentarle un plan a este señor, vaya a tener que conocer un poco los procesos para ver cómo está la cosa adentro, en la planta, cuáles son el diagnóstico que tú tienes. Y ahí te vas a encontrar con estos temitas como los que te acabo de comentar, estos costos ocultos. Y esos costos ocultos vas a tener que ver cómo solucionarlos. Por un lado tienes que trabajar con la gente, pero por otro lado también necesitas recursos. Y esos recursos te los tiene que dar la gerencia. Si tú le decís, mira, a tales o cuales personas los quiero mandar a capacitar por tal y tal o cuales razones, y el tipo te dice, no tengo plata, o no te tramite y no te da la posibilidad, bueno, chuta, es un gran problema para ti, ¿no? Para el ingeniero. Bueno, ahí uno tendrá que ver cómo solucionar el tema. Te fijas, a lo mejor uno tiene que meterse y uno capacitar directamente ahí en el trabajo a la persona, sin mandarle un curso. Porque a ti te van a medir por resultados. A un ingeniero lo miden por resultados. ¿Mm? ¿Sí? Profe, ¿usted con su experiencia puede decir que eso pasa mucho? El debate que está como, por ejemplo, lo que usted mismo dijo ahora, tener como la intención de mejorar algo en la empresa o mejorar el personal, pero la gerencia se va en contra. Sí, pasa harto, sobre todo ¿Pasa en las harto, pymes. no? Pasa harto y sobre todo en las pymes. Que son las más, lamentablemente son las empresas que más existen en el país, porque si uno va a la estadística de la Corfo, en Chile más o menos hay 1 millón de empresas, desde empresas chiquititas, unipersonales, que son el señor que tiene un almacén ahí en algún lugar físico, en la esquina de algún lugar físico, hasta Codelco, empresas ya gigantes, ¿cierto? Tomando todas esas empresas, son como 1 millón las que hay en Chile. Y si te vas a los números ahora, normalmente en Chile se miden empresas pequeñas, aquellas que tienen menos de, hasta creo que 10 trabajadores, si mal no recuerdo. Las medianas sobre 10 y hasta me parece que son 50 trabajadores o 100, no me estoy seguro, pero por ahí tiene que ver con eso. Y sobre 100 trabajadores son empresas grandes. Y resulta que la estadística te dice que no más allá del 2% del millón, o sea, estamos hablando de 20.000 empresas, son grandes. Como el 4% son medianas y el 94% son chicas. Entonces, las empresas pymes es lo más que hay en este país. Pues. Entonces, esto se va a dar mucho. Y por eso que yo creo que una persona que está estudiando actualmente y va a salir al mercado laboral tiene 2 opciones, para mi gusto. Una es prepararse lo mejor posible para que te contrate una empresa grande. Y a lo mejor también tienes que tener suerte, porque a veces se requiere suerte. Pero a la medida que tú te preparas mejor,
¿Qué significa prepararse mejor? Significa que te vaya bien en la universidad, tengas buenas notas. ¿Qué significa eso? Que prepararse mejor significa saber inglés, porque normalmente las empresas más grandes son un porcentaje importante son internacionales, tienen capitales extranjeros, por lo tanto hay que saber inglés. ¿Qué otra cosa significa? Que tienes que haber hecho, ojalá, unas prácticas de estas que te piden en la universidad, ojalá lo más útiles posible, porque hay práctica y práctica, ustedes lo saben. Hay prácticas en que uno hace puras cosas menores, las que le molestan a la gente de la empresa que te tomó, te tiran los cachos a ti, pero no te enseñan, no te ayudan a mejorar como persona, como profesional. Es para cumplir el trámite. Y hay otras prácticas que son muy valiosas porque llegaste a una empresa que te mostró procesos, máquinas, etcétera, que te abrieron un horizonte y por lo tanto te permiten proyectarte. Entonces, te fijas, van a ver, cuando uno sale al mercado, tiene que competir con mucha gente de distintas universidades que andan buscando lo mismo. Y si tú quieres llegar a las empresas grandes, tienes que tener credenciales que te permitan tener una opción alta para ser contratado por esa empresa. Y esas son las cosas que te estoy comentando, algunas de las cosas. Entonces, una posibilidad es esa, entrar en una empresa grande del minuto uno, que sería lo ideal. Pero como eso no es fácil, la segunda es, ya, me meto en una empresa pequeña, convivo con todos estos problemas que tengo, que les acabo de decir, y en el intertanto, ojalá trato de estudiar un poco más, hacer algún posgrado, a lo mejor no un magíster, pero puede ser un diplomado, recibir más información. Pero lo primero, yo diría que es conocer un poco, ir a una empresa donde uno conozca los procesos, las máquinas, porque uno está muy encapsulado en la universidad, tiene solamente teoría, no tiene mucha práctica. Entonces, esa práctica hay que conocerla ahí en el terreno, en la empresa donde esté uno. Entonces, uno dice, ya voy a entrar en esta empresa que no es tan buena, que tiene muchos problemas, bla, 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 que el gerente no da muchos recursos, no genera mucha proyección, pero ya me voy a batir ahí, me voy a defender, hacerlo lo mejor posible, pero paralelamente voy a estudiar o me voy a preparar para que en 3 o 4 años más pueda saltar de esta empresa a una empresa mejor, una empresa grande, ojalá. Ahora, la gracia que tiene de trabajar en empresas importantes es que te marcan un sello. Yo, por ejemplo, tuve la suerte que cuando salí de la universidad me fui a trabajar a Soquimich, que es una gran minera que está allá en el norte, de salitre, sódico y potásico. Y eso me permitió conocer muchos procesos industriales, muchos procesos y máquinas. Estuve un par de años allá en el norte y de ahí me vine a trabajar a Pricewaterhouse, que es una compañía internacional, auditores consultores, súper estructurada porque es una empresa gringa. Entonces, el haber estado en Price a mí me significó mucho porque me ordenó la cabeza en el fondo. Me permitió conocer metodologías más estructuradas, entrar a pensar más en las cosas que uno tiene que hacer, porque son empresas en que, como son consultores, tienen que dar soluciones a empresas que tienen problemas. Entonces, eso para mí fue súper importante en mi formación. Y es lo que yo les recomiendo a los alumnos, busquen, traten de incorporarse a empresas buenas, pero para eso tienen que prepararse. ¿Les queda claro o no? ¿Profe? ¿Sí? Dime. Sí, profe, me quedó claro. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, dime. En la experiencia que tuve en mi práctica,
sentí que el enfoque de la empresa estaba muy situado en lo que salía al final de la línea, como le decíamos, que era lo que se producía, como cumplir con las metas de producción. O sea, era como ver ese número de cantidad de kilos allá en el empaque y que estuvieran bien. Ajá. Y no se preocupaban mucho lo que pasaba para atrás. Y habían como muchas cosas que se podían hacer, pero existía como mucha resiliencia que se llama, como a las ideas o a innovar en eso, porque como estaba saliendo bien el número de la producción al final, era como que eso era lo que más importaba. ¿Cómo se podría como tratar de cambiar esa idea o tratar de combatir esa idea que tienen de repente para tratar de implementar cosas? ¿En qué parte hiciste tu práctica? Una empresa de choritos que procesa choritos. Ya, ¿y esa empresa cuánta gente trabaja? Llega la materia prima y la hecho como 350. Ah, ya, es mediana. Mediana tirada grande. ¿Y es una empresa chilena o son capitales nacionales o extranjeros? Son con capitales extranjeros. Noruegos deben ser, ¿o no? Porque salmón, no sé. Eso está en Chiloé, ¿cierto? Sí, no me acuerdo sí, no me acuerdo exactamente de qué, Ya. qué país venían los capitales, pero sí sé que eran extranjeros. Mira, bueno, la Pero empresa. la persona era el problema. Ya, mira, en general, cuando tú quieres hacer cambiar a una empresa o un gerente o a tu jefe, que puede ser un supervisor, un jefe de área, la mejor forma que tú puedes vender una idea es con el concepto de relación, medir la relación costo-beneficio. Entonces tú le llevas una idea a un supervisor, mire, yo me gustaría, creo que aquí se puede hacer un cambio de un método de trabajo, en vez de hacerlo de tal manera, hagámoslo de otra forma, o implementemos un sistema que permita disminuir la mano de obra automatizando cierto proceso. Bueno, si tú lo explicas así y no llevas medido el beneficio versus el costo, no te van a pescar mucho. La manera en que uno tiene que presentar la idea es hacer un pequeño anteproyecto en que diga, mira, voy a hacer este método de trabajo, pero esto significa hacer tal cambio en la manera de hacer las cosas. Esto significa a lo mejor cambiar roles dentro de las personas que trabajan allí o cambiarlos físicamente, incluso hacer algunos cambios en la posición de ciertos elementos de apoyo a la producción, comprar algunas otras cosas que a lo mejor para trasladar cosas en forma con un tecle, no sé, estoy pensando elementos de apoyo que pudiera tener uno. Todo eso significa, tiene un costo, puede que haya que comprar algún equipo adicional o capacitar a la gente en cierto tema. Va a haber un costo. Y lo que tú estás proponiendo podría generar eventualmente, porque a veces hay que estimarlo, no se puede determinar en forma tan clara porque depende de muchos factores, pero se podría estimar un beneficio de tal forma. Es como, poniéndote un ejemplo bien concreto, que es más fácil que de lo que tú estás planteando, ¿eh? Pero, por ejemplo, si yo uso ampolletas comunes y corrientes, estas que siempre han habido, y las cambio por las ampolletas LED, que son de ahorro combustible, sé que cuánto me cuesta cada ampolleta versus lo que la ampolleta antigua, pero de acuerdo al consumo de energía eléctrica que yo tengo y de acuerdo al rendimiento de cada ampolleta, puedo saber qué beneficio voy a tener y por lo tanto en qué tiempo voy a poder recuperar esa inversión que hice por el cambio de la ampolleta. En cualquier actividad, tú te puedes también nuevamente medir qué significa hacer un cambio. Ahora, fuera de lo que te estoy comentando, que es para convencer a tu jefe a que te genere los recursos, hay otro problema que también tienes que considerar,
que es el cambio en la cabeza de la gente. Y eso significa el cambio, tienes que romper paradigmas, tienes que eliminar la resistencia al cambio. La gente, todos tenemos resistencia cuando hay un cambio. Todo ser humano sale de la zona de confort, que se llama, y entra en una zona en que está incómodo, y por lo tanto se va a resistir. Ya es lo que está pasando también con la pandemia, ¿cierto? La gente se resiste a estar confinada, porque le cambiaron su estructura de vida. Bueno, eso también hay que trabajarlo. O sea, la persona, fuera de hacer un cambio, como decías tú, aguas abajo, no al final, sino que un poco antes de que salga el pescado, el chorito, tienes que hacer a lo mejor cambios productivos, cambios de proceso, pero también tienes que trabajar con las personas. Entonces el tema no es simple, si tú te das cuenta, y hay que ir paso a paso. Uno de repente, cuando está, como en el caso de ustedes, que son gente que está saliendo y que quieren mostrarse, quieren ir rápido a veces las cosas en las empresas no son tan rápidas como uno cree. Salvo, como les digo, que sean empresas que ya tienen un nivel de evolución que te van a entender rápidamente lo que quiere y te van a apoyar. Pero esas son empresas que ya pasaron por toda la travesía del desierto. Están en otra etapa. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya. Entonces, yo creo que la lección aprendida que tienen que sacar de todo lo que les he comentado es que para que les vaya bien en el mercado y sean exitosos en el futuro, tienen que prepararse. Los equipos chilenos... ¿Eso? Una duda. Bueno, lo que pasa es que este es mi último semestre académico. ¿Ya? ¿Usted qué recomendación me daría para buscar una práctica? ¿Qué tipo de empresa? Mira, Su todos experiencia, los años se abren, por ejemplo, las empresas grandes como Codelco. Mira, la minería es una parte importante en Chile y va a seguir siendo importante por muchos años. Por lo tanto, esa es una fuente que hay que tenerla en cuenta. Ahora, postular a las mineras grandes, Codelco, BHP Billiton, etcétera, normalmente todo eso se hace por internet, por el sitio de ellos, y ellos tienen definido la fecha en que llaman. Entonces, lo primero que yo haría es investiga en Coyahuasi, en BHP Billiton, en Codelco, etc. Ese es un ámbito. Aquí en Chile hay como 4 ámbitos de empresas donde tú podrías llegar y que te va a ayudar mucho, que son los sectores más desarrollados que hay. Uno es la minería, que te lo acabo de comentar, el otro es la industria forestal. Entonces tú tendrías que ver a ver qué pasa aquí con Celulosa Arauco, con Forestal Mininco, allá en Los Ángeles. ¿Qué pasa con la celulosa, una celulosa que está un poco más allá de Los Ángeles, hacia el lado de Concepción, hacia Biobío, no me acuerdo en este momento? ¿Qué pasa con la empresa grande de acá de la región, la CCU? ¿Qué pasa con Colchones Rosen? Entonces, con esas empresas tienes que averiguar cuál es la manera en que ellos otorgan, porque si tú vas a esperar que la universidad te consiga una práctica, no vaya a llegar a lo que tú quieres. Ellos te van a dar posibilidades, pero en general la universidad en Chile no tiene gran contacto con el empresariado. Por lo tanto, tampoco tiene tanta facilidad para conseguir empresas. Después, si tú, otro ámbito es el ámbito... ¿Es mejor moverse uno? Sí, uno tiene que moverse. Tenés que irte también al sector, por ejemplo, vitivinícola. Chile es exitoso en toda la industria vitivinícola, ¿cierto? La exportación de vino en Chile.
están todos los mercados, y lo mismo en el mercado de fruta. Hay empresas internacionales de fruta que... Ahora va a depender también de tu gusto, ¿me entiendes? Porque tienes que también proyectarte dónde te gustaría verte trabajando. Trabajando en una constructora, si trabajando en una planta que hace alimentos, si trabajando en el sector público, en el Ministerio de Obras Públicas, no sé, eso, ahí ya depende también por dónde tú quieres proyectarte. Y una vez que tengas claro por dónde te quieres proyectar, busca cuáles son las empresas líderes, las mejores, y trata de conseguirte cómo entrar ahí por las vías que ellos tienen, que son estos llamados que hacen cada un cierto tiempo. Ahora, si tienes la posibilidad de conseguirte un contacto, que te presente, mejor todavía. Tú sabes que eso siempre va a influir en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Sí, por el pituto. Claro. No, hoy en día hay menos pituto que antes. Antes era más, el pituto era más brutal, por decir así. Hoy en día te pueden recomendar, pero si no cumples con la exigencia, aún con la mejor recomendación no vaya a pasar, ¿eh? Salvo que la recomendación sea del dueño de la empresa. Ahí sí, ahí podría ser que pase el tiro, pero normalmente no es así, porque uno no llega al dueño de la empresa, sobre todo las empresas grandes. Bueno, entre paréntesis, es uno de las cuestiones que se critican a la sociedad actual chilena, porque no sé si ustedes saben que si uno analiza todos los ejecutivos de las empresas más grandes en Chile, el 80% de esos ejecutivos vienen de 10 colegios de Santiago. Los colegios ubicados en la zona donde el nivel socioeconómico es más alto. Por ejemplo, el Grange School, colegio ubicado en La Reina, en que el costo de la matrícula de un alumno de colegio es alrededor de 400 lucas, 500 lucas. Y además le piden al apoderado, en este caso al papá, una cuota de ingreso que debe ser hoy en día cercana a los 4 billones de pesos. Entonces, está claro que ese es un colegio de élite. De hecho, a mí me tocó visitarlo por un estudio que estaba haciendo unos años atrás relacionado con el tema de la educación. Y me fue muy sorprendente ver todo lo que vi en ese colegio. Tenían unos laboratorios que en las universidades se lo envidiarían, primera cosa. Los alumnos, entré en una sala que estaban los alumnos, incluso los niños chicos que todavía no entraban ni siquiera a primero básico, o estaban en primero básico, ahora que me acuerdo, si estaban en primero. Y estaban cada uno con su computador, ni siquiera compartido como en otros colegios que son un computador para cada 6, 7 alumnos. Aquí un alumno por computador. Y todo la clase hablaba en inglés. O sea, esos cabros salen con el inglés perfecto porque le empezaron a enseñar en primero básico o en kinder. Tienen todos los recursos computacionales y todo, tienen cancha hasta para jugar el rugby. O sea, ese nivel. Y fuera de eso, la gente que llega ahí son muchos, un porcentaje alto son empresarios. Por lo tanto, cuando salgan del colegio, van a agarrar el teléfono y van a llamar al compañero de curso y le van a decir, oye, ¿por qué no hablé con tu papá que me meta en tu empresa? Y cuando estamos hablando de estas empresas, estamos hablando de grandes empresas. Entonces, esa gente se ubica fácilmente, no tiene que pasar por estos caminos que le estoy diciendo yo, que es para los comunes de los mortales como nosotros, que no estamos en ese grupo de élite. ¿Te fijas? Entonces hay que emplear otros mecanismos. Ahí sí que hay pitutos en esos grupos de élite altos. Porque se pelean las gerencias y los puestos en el directorio, ese grupo nomás, son un grupo que no es más allá del
3% de la población chilena. Pero al resto hay que hacer una estrategia. Es lo que le estoy comentando ahora. Bueno, sigamos, porque si no me empiezo a trazar con... Me voy en la ola, como dicen por ahí. Pero creo que le ha servido todo lo que le he dicho, ¿no? Sí, profe. Bueno, ¿qué necesitamos para solucionar los problemas? ¿Qué es lo que van a necesitar ustedes cuando les presenten problemas en las empresas? Sin problema puede identificarse claramente con suficientes detalles. Las causas y las soluciones comienzan a ser evidentes. O sea, lo primero, hay que identificar claramente el problema y con suficiente detalle. O sea, tener toda la información a mano para poder después darle la solución. Entonces, aquí hay algunas preguntas que son importantes hacerse cuando uno está frente a un problema. ¿Qué es lo que se afecta con el problema? ¿Afecta al proceso productivo? ¿Afecta al manejo de los materiales? ¿Afecta a la tecnología que se usa? ¿Afecta a la calidad? ¿Afecta a los costos? ¿Qué cosa? Después, ¿cuál es el problema específico? Definirlo bien. Luego, ¿cómo ocurre? ¿Cómo se manifiesta? ¿Con qué frecuencia se da este problema? ¿Cuál es la magnitud del impacto? ¿Cómo se mide el impacto? Reduce, por ejemplo, una máquina que está fallando continuamente y es una máquina importante, resulta que me está afectando la capacidad de producción de la empresa. Entonces la magnitud ahí sería tremenda, porque sería sacar la cuenta de ver una hora que funcione esa máquina, ¿cuántas? Supongamos que una máquina que produce zapatos, esa es la máquina final, que permite ya tener el producto final. Una hora significa que dejé de producir tantos zapatos. Y esos zapatos los vendo a tanto, y el costo es tanto, o sea, dejé de ganar tanta plata. Esa sería una manera de medir el impacto de eso. Y así hay otros equipos que van a tener impacto en el medio ambiente. No sé, se echó a perder el horno o la caldera que funciona con petróleo, la parte de combustión del energético no está funcionando bien y empieza a tirar gases tóxicos hacia afuera. Es como cuando uno ve por repente en la carretera un tipo que va tirando humo y olores en forma tremenda porque su motor está pésimo de su auto y uno lo ve eso. Bueno, si lo pillan le van a sacar un parte. Lo mismo a la empresa que está tirando gases tóxicos, porque hoy en día hay leyes, ¿cierto?, que rigen la contaminación atmosférica o de otro tipo. Entonces, pero aquí falta una parte re importante, que es determinar cuáles son las causas que generan el problema. Y ahí los japoneses nos han entregado una herramienta magnífica, que son los 5 por qué, o el diagrama de Ichikawa. Seguramente los que estudiaron han visto algo de eso, que es una herramienta muy interesante para poder analizar las causas raíces que generan un problema. Y con eso empezar a determinar cómo lo soluciona. Veamos, sigamos. ¿Cuál es la relación entre tecnología y proceso? Todos los procesos son, en su fase aquí de transformación, son generados por equipos que son parte de aplicaciones tecnológicas, ¿cierto? La transformación de una fruta finalmente en mermelada o en jugo de fruta requiere de una serie de equipos y una serie de procesos. La transformación de un pescado
que finalmente está almacenado en un tarro que lo venden en el supermercado, como jurel, chorito u otro elemento, también requiere de procesos. La transformación de un montón de troncos que finalmente terminan en un mueble de madera con unas ciertas características, hay tecnología para hacer eso. Entonces, en un proceso cualquiera, la transformación está muy definida por la tecnología. Obviamente que esa tecnología, dependiendo de su eficiencia, va a permitir mejorar los rendimientos, va a permitir mejorar la calidad, pero esta tecnología cuesta dinero, porque nosotros, ese es otro de los temas que tenemos en Chile, problema, es que nosotros no producimos tecnología. Nosotros somos usuarios de tecnología. En Chile no se hacen equipos propios nacionales que se vendan en todo el mundo, como lo hacen en Alemania, en Finlandia o en Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que salir a comprar estos equipos a otras partes del mundo. Y si somos una empresa como las pymes que están luchando el día a día, su subsistencia, a veces no tienen esos recursos. Y ese otra limitante, obviamente, que está influyendo en que no son tan competitivas, porque la tecnología que tienen es baja. Tienen equipos antiguos que ya han sido superados. ¿Cuáles son las características de los procesos? De cualquier proceso es que tienen que ser medibles en términos de la calidad, en términos del tiempo que se demoran en realizar el proceso y en términos de los costos asociados al proceso. Lo otro es que deben agregar valor. Cada actividad debe agregar valor identificando claramente qué se hace y para quién. Bueno, esto es parte de la metodología Lean, ¿ya? Que la metodología Lean lo dice de otra manera, pero en el fondo ahí se habla de que hay que eliminar todo lo que es desperdicio, todo lo que no genera valor, la empresa no lo tiene que hacer. Si yo tengo que, para producir un cierto producto, pierdo tiempo en la movilización de las partes y piezas de un punto a otro porque el layout de la planta no es bueno, eso sería una actividad que genera poco valor. Deben identificarse claramente las responsabilidades. ¿Quiénes son los proveedores? O sea, los que nos proveen de materiales, insumos, etcétera, que son normalmente empresas externas. ¿Quiénes son los usuarios, los que van a usar el producto? Y quiénes son los clientes, quienes lo compran. Esto es re importante porque cada uno de estos actores tiene distintas expectativas. El proveedor lo que le interesa es vender, ¿ya? Ahora, el proveedor bien alineado, bien estructurado, no solamente le interesa vender, sino que le interesa vender con calidad, le interesa vender, entregar lo que le compran a tiempo, le interesa dar un buen servicio al que compra. Ese es el buen proveedor. Por eso que la norma ISO define un camino para que uno tenga buenos proveedores. Y si no son buenos proveedores, mejor sacarlos, no trabajar con ellos, porque le van a dar puros dolores de cabeza. Ahora, lamentablemente hay muchas empresas en Chile que todavía trabajan con el concepto que compremos el que es más barato. Pero el que es más barato está comprobado que al final genera muchos problemas y termina siendo tan o más caro que el más de los caros que inicialmente nos cotizó. Por un mal concepto. El usuario, que es el que va a usar el producto, es el que va a definir la calidad del producto. Y el cliente, finalmente, que a veces es el mismo usuario,
también obviamente tiene que ponderar si lo que está recibiendo es de buena, regular o mala calidad. ¿Cuál va a ser el rol de la empresa, por lo tanto? Generar productos y servicios que sean valorados por los clientes. O sea, en la medida que yo valoro un producto, yo lo recomiendo. Está comprobado, ¿cierto?, que un cliente satisfecho es la mejor manera de hacerle propaganda a una empresa. Es como los buenos médicos, los buenos abogados. Tienen una cola de pacientes esperando, porque la misma gente con el boca a boca va diciendo, este sí que es un buen médico, anda él. Este sí que es acertado. Lo mismo pasa con las empresas. Y al revés, pues cuando las empresas no son buenas, también nosotros no recomendamos a esas empresas, o no recomendamos a ese profesional, porque no ha hecho las cosas al lote, con errores, y por lo tanto nos va a generar más problemas que soluciones. La otra rol de la empresa es que tiene que estructurarse de manera tal de disponer recursos y procesos en donde los empleados pongan a disposición de los objetivos de la organización sus competencias para generar productos y servicios. O sea, hay que facilitar que las personas, el talento humano, la experiencia de las personas, se ponga al servicio de las empresas. Pero para eso las empresas tienen que generar, por ejemplo, un clima agradable de trabajo. Si tú estás en un lugar donde hay mucho conflicto, donde hay incertidumbre de tu futuro, obviamente tú no vas a tener tu cabeza 100% puesta en la empresa. Probablemente vas a estar pensando en cambiarte, porque ya te tienen aburrido los conflictos, o la empresa no te da el apoyo. Por lo tanto, para que ese rol se cumpla, la empresa tiene que ser, o tiene que apuntar a ser un buen lugar de trabajo que incentive a la gente a entregar sugerencias, ideas, que se comprometa y que por supuesto que también reciba beneficios que sean atractivos para la persona. Hay empresas en que incluso le dan hasta, cuando ya una persona tiene un hijo, le ayudan en el pago en la educación de los hijos. Hay otras empresas que tienen otras regalías, bonos de distintos tipos. Entonces, cada empresa tiene una estructura. Esta estructura que habla acá, estructurarse. Cada una tiene una estructura para poder atraer los talentos, aquellas personas que podrían darle más valor a los procesos y por lo tanto mejorar la empresa en todo su sentido. Nuevamente está asociada a cómo le va a la empresa, qué tamaño tiene y ese tipo de situaciones. ¿Pregunta o duda? ¿Qué dice Javier al respecto? Por mi parte no, profe. ¿Ya? ¿Y qué dice Javiera? ¿Está o no está? Parece que no está. Ya. Sistema para gestionar la calidad basado en procesos. Hay una pregunta. ¿Por qué cree usted que las organizaciones necesitan un sistema de gestión de calidad basado en gestión por proceso? Bueno, la respuesta está acá. Porque por un lado necesitamos satisfacer las necesidades de las personas que van a comprar los resultados de esos procesos, que son productos o servicios, y por otro lado tengo que superar ojalá las expectativas que pudieran tener esas personas con respecto a lo que van a recibir. Esa es la razón por la que se ha instaurado en el mundo un sistema de gestión de calidad basado en lo que se llama gestión de procesos.
¿por qué necesitamos ahora gestionar la calidad? Bueno, básicamente para definir y establecer sistemáticamente y con claridad las necesidades y expectativas de los clientes. O sea, definir y establecer sistemáticamente y con claridad las necesidades y expectativas de los clientes, que declaramos como objetivo a cautivar y alinear todo nuestro esfuerzo en función de esto. O sea, uno debería definir qué es lo que hace que el cliente se transforme en un cliente fidelizado conmigo, o sea, siempre me compre. ¿Qué es lo que tengo que entregarle a ese cliente para que el cliente no mire para el lado, sino que sea fiel a mis productos, a mis servicios? Y ahí tengo que estudiar y trabajar en los errores que tengo, solucionarlos y lograr que el cliente se cautive conmigo. Pero siempre teniendo en cuenta que el cliente puede tener necesidades cambiantes. Un cliente es como las personas, nosotros también vamos teniendo necesidades distintas. Las necesidades que ustedes tenían cuando estaban en el colegio, cuando estaban en básica, son distintas a las necesidades que tenían cuando estaban en media, y son distintas a las necesidades que tienen ahora que están en la universidad. Iban a ser distintas a las que van a tener cuando salgan de la universidad y a lo mejor se casen, y así sucesivamente. El ser humano va evolucionando, va cambiando. Entonces, también la empresa tiene que ser capaz de ir captando estos cambios los clientes para adaptar sus procesos de tal manera que satisfagan lo que ahora el cliente necesita. Entonces, si ustedes se fijan, tiene que ir adelantándose la empresa a esas necesidades para satisfacerla de la mejor forma. ¿Cómo aporta la ISO 9001 en la gestión de calidad basada en la gestión de procesos? Entonces, aquí se basa, este es el modelo que usa la norma ISO 9001, que está basado en el modelo de Deming, en que aquí tenemos clientes en este lado que mediante ciertos requisitos compran productos y servicios. Y acá tenemos el cliente que después de haber interactuado con una empresa recibe productos y o queda muy satisfecho y aplaude a la empresa y la recomienda, o queda muy insatisfecho y reclama y pide que le hagan las cosas de nuevo, y a lo mejor también no recomienda a la empresa porque no funciona bien. Y la empresa va a tener acá una serie de procesos internos que tiene que manejar bien. Estas son las responsabilidades de la dirección, que son los que manejan los altos ejecutivos de la empresa, que manejan la empresa, que toman las políticas, los procedimientos, definen el rumbo que tiene la empresa. Después está la gestión de los recursos, todos los recursos de la empresa, ya sea humanos, materiales, económicos, financieros, tecnológicos, etcétera. Después está la realización del producto, que son los procesos de ejecución del servicio o producto que estamos realizando. Y luego está todo lo que tiene que ver con los conceptos de medir los procesos, analizarlo y mejorarlo. Bueno, este círculo que está acá, la norma ISO 9001 lo establece muy bien, y es como el elemento clave para que una empresa certificada en ISO 9001 pueda entregar productos y servicios de alta calidad. Ahora, para llegar a echar a andar eso se requiere un tiempo. Hay que hacer cambios en los procesos de la empresa. Certificar una empresa puede tomar entre 6 meses y 1 año y medio. Y trabajando un grupo de gente. Entonces no es tampoco una cosa gratuita o que se obtiene así por decreto. Hay que trabajar harto. Vamos a terminar con esto. ¿En qué se basan los sistemas de gestión de calidad? Hay 8 principios que tiene los sistemas de gestión de calidad y sobre todo los certificados. Uno es el enfoque del cliente, o sea, todo lo que haga está orientado a satisfacer a mi cliente.
Lo segundo es fortalecer el liderazgo interno. Tengo que fortalecer a la jefatura, a los que toman decisiones y también a los trabajadores para que promuevan los cambios y los lideren. Es lo que hizo Japón. Japón tiene no solamente gerentes muy bien preparados, sino que también al personal operativo, a los obreros, por decir así, súper bien preparados. Hay una política de Estado detrás de eso. Lo tercero, participación del personal, que significa que toda la gente puede aportar. Tenemos que abrir las puertas para que la gente aporte, no para que choquen las ideas contra un muro y la gente se defraude o finalmente sienta que no los consideran. Al contrario, toda esa energía humana, mental, de experiencia, hay que aprovecharla. Pero para eso hay que también tener una estrategia. El cuarto principio es que el enfoque es que vamos a basarnos en la gestión de los procesos. O sea, la empresa la vamos a descomponer en múltiples procesos. Procesos de planificación de la producción, proceso de control de calidad de los productos, proceso de mantenimiento de los activos fijos de la compañía, proceso de comercialización de los productos, proceso de difusión a través de planes de marketing, muchos procesos. Y cada uno de esos procesos hay que medirlos para luego mejorarlo. Enfoque de sistema para la gestión significa esto que estamos hablando de que hay que medir los procesos, hay que ver quiénes son los clientes, quiénes son los proveedores, tener estos KPI y mejorarlo en el tiempo. La mejora continua son todas las herramientas. Hay herramientas que permiten ir midiendo los procesos, comparándolo en el tiempo y viendo cómo ese proceso lo puedo mejorar haciendo los ajustes pertinentes. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. En muchas empresas las decisiones se toman con información en la mano. Es como hoy en día, ¿cierto? Lo hacen los políticos que a través de encuestas miden la percepción de la gente y en base a eso van tomando decisiones. A veces, obviamente, son decisiones oportunistas. No andan buscando el bien común. Pero en una empresa, si uno tiene un buen sistema de información, puede, a partir de esa información, tomar decisiones que sean muy confiables. A diferencia de si no la tengo. Y lo otro es relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. El proveedor, más que una empresa a la cual le compro algo, tiene que ser un aliado estratégico conmigo. Porque si yo tengo un buen proveedor, lo más probable es que voy a tener buena calidad de los productos o servicios que entrega el proveedor. Lo más probable es que me va a cumplir con los plazos. Lo más probable es que me va a dar un servicio integral que me va a dejar satisfecho. Al revés, si mi proveedor es regular o malo, esas cosas van a fallar y eso va a afectar finalmente mi producción o mi empresa en general. Bueno, esto era, estimado, lo que quería hoy día compartir con ustedes. No sé si tiene alguien alguna consulta. ¿Hay alguna consulta? ¿Quedó claro? Parte no, por lo menos, profe. Ya. ¿Le ha quedado más claro la película de esto, de lo que estamos hablando? Igual quedó claro, pues. ¿Sí? Ya. Bien, pues me alegro. Entonces... Sí, más que igual, en otros ramos igual le están dando. ¿Ah? ¿Cómo? Que en otras asignaturas también le están dando los mismos temas. Ya. ¿En qué asignaturas, por ejemplo? Sistema de gestión de la calidad, en mi caso, por lo menos. ¿Con Marta Ramírez? Sí, ¿O no? Ya. exactamente. Bueno, es que estos temas tienen que apuntar allá y son como la representación de lo que tiene que hacer hoy en día una empresa. El gran problema es que muchas de estas cosas están ahí disponibles y las podrían aplicar la empresa, pero por X motivos, algunos de los cuales le comenté, hay otros más, las empresas no lo aplican.
y siguen haciendo lo mismo que siempre. O sea, aquí la empresa tiene que haber, así como Marcelo Bielsa fue en el fútbol chileno, que provocó una revolución y generó que saliera la generación dorada y tuviéramos tanto éxito, porque rompió los esquemas, su estilo de trabajo, su estrategia, varió lo que se había hecho en Chile por muchos años. Bueno, con las empresas tiene que pasar algo similar. Tomando todas estas herramientas que se han desarrollado en gestión, en calidad, en tecnología, deberían hacer las cosas distintas. Pero para eso se requiere cierto liderazgo. Y por ahí yo creo que ha estado fallando la cosa en Chile. Bien, pues, nos vemos el próximo martes. Que estén bien. Me mandan, por favor, hoy día hasta las 12. Tienen opción para mandar el taller 1, ¿ok? Ya, profe, se envía por el Ya, correo, profe. ¿cierto? Ya, que sí, por el correo me lo mandan directamente a mi correo. Muy bien. Ya. Chao, que les vaya bien, ¿eh? Buen fin de semana. Ya, profe, nos vemos. Que esté Ya. bien igual. Ya, que estés bien, chao.